Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, créanme, está que arde. Y es que quién no adora un buen drama, especialmente cuando involucra a una de las estrellas más queridas de la televisión turca y del mundo entero. Exacto, estoy hablando de Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, especulaciones y noticias que rodean su vida amorosa. Prepárense porque la cosa promete. Vamos a desentrañar la verdad detrás de esos rumores de boda que han estado circulando, y lo más importante, vamos a descubrir la inesperada lección que Can Yaman parece haber aprendido tras un drama amoroso que honestamente nos mantuvo a todos con el corazón en un puño. Y no solo eso, profundizaremos en el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades, analizaremos la evolución del propio Can Yaman, y exploraremos su exitosa carrera, que nos da más que una simple telenovela. Así que si son fans de Can Yaman, si les encantan los chismes de celebridades, o simplemente si les gusta un buen análisis de la farándula, están en el lugar correcto. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, ya saben qué hacer: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y prepárense para una dosis de entretenimiento y chismecito del bueno. Empecemos. Bien, como les decía, Can Yaman es un nombre que resuena en todo el mundo. Su carisma, su talento y ese físico que, bueno, que a muchos nos tiene suspirando, lo han convertido en una estrella internacional. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, su vida personal siempre está bajo el microscopio. Y en los últimos tiempos, uno de los temas más candentes ha sido, sin duda, su vida sentimental. Can Yaman, nacido en Estambul el 8 de noviembre de 1989, es mucho más que una cara bonita. Es un actor de talento que ha sabido conquistar a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Desde sus inicios en la televisión turca con papeles en series como Gönül İleri y İnadına Aşk, hasta su explosión internacional con Erkenci, Can Yaman ha demostrado ser un camaleón capaz de interpretar personajes diversos y complejos. Su habilidad para transmitir emociones, su versatilidad y su innegable presencia en pantalla lo han convertido en un ícono de la televisión. El éxito de Erkenci fue, sin duda, el punto de inflexión en su carrera. La serie, que narra la historia de amor entre Can Divit, un fotógrafo aventurero, y Sanem Aydın, una joven aspirante a escritora, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, fue palpable, y la serie se convirtió en un fenómeno social. Fans de todas partes del mundo seguían cada episodio, comentaban en redes sociales, y crearon un fervor que pocas series logran. Pero la fama internacional también tiene su lado oscuro. La vida personal de Can Yaman, como la de cualquier celebridad, se convirtió en objeto de escrutinio público. Los medios de comunicación, los paparazzis y las redes sociales se enfocaron en cada detalle de su vida, desde sus relaciones sentimentales hasta sus actividades cotidianas. Y fue en este contexto donde comenzaron a surgir los rumores de boda. Hace unos meses, los rumores de boda tomaron fuerza. Imaginemos. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y especulaciones sobre si Can Yaman estaba a punto de dar el sí, acepto. Los medios de comunicación se volvieron locos y, la verdad, nosotros también. Se hablaba de una posible boda secreta, de preparativos a escondidas, de fechas y lugares misteriosos. Y claro, el corazón de muchos fans se aceleró. ¿Será verdad? ¿Se casa Can Yaman? Pero, ¿de dónde surgieron todos estos rumores? Bueno, como suele pasar, la especulación se alimentó de pistas en redes sociales, de fotos ambiguas, y de ciertas declaraciones que convenientemente dejaban la puerta abierta a la imaginación. A veces un simple me gusta en una publicación, un comentario enigmático, o una foto con un anillo, pueden desatar una tormenta mediática. Y en el caso de Can Yaman, la tormenta fue épica. Recordemos que Can, como buen actor, sabe cómo mantenernos al filo de la navaja. Es un maestro del misterio y eso, sumado a su popularidad, genera mucho interés. El hecho de que no confirmara ni negara directamente los rumores, solo avivó las llamas. Es un experto en usar el misterio para mantener a su audiencia enganchada. Su habilidad para jugar con las expectativas y mantener a todos en vilo es parte de su encanto. El poder de las redes sociales en la era moderna es innegable. Son una herramienta poderosa para conectar con fans, promocionar proyectos y construir una imagen pública.
Sin embargo, también pueden ser un arma de doble filo. Las redes sociales son un caldo de cultivo para rumores, desinformación y especulaciones. Una simple publicación, un comentario fuera de contexto, o una foto mal interpretada pueden generar un torbellino mediático. En el caso de Can Yaman, las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de los rumores de boda. Fotos con anillos, comentarios ambiguos en Instagram, me gusta estratégicos, todo esto alimentó la especulación y generó un ambiente de expectación. Los fans ávidos de información analizaban cada detalle, buscando pistas y señales que confirmaran sus esperanzas. Las redes sociales también amplificaron el alcance de los rumores. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, replicaron las publicaciones de los fans y las interpretaron a su manera. El resultado fue una avalancha de información, tanto veraz como falsa, que inundó Internet y los medios tradicionales. La vorágine mediática, la especulación constante y la invasión de la privacidad son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades en la era digital. El anonimato que ofrecen las redes sociales, la facilidad para crear perfiles falsos y la velocidad con la que se comparte la información hacen que sea difícil controlar el flujo de noticias y rumores. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Hubo boda? Pues bien, la realidad, como suele pasar, no siempre coincide con las fantasías que nos creamos. Aunque hubo mucho revuelo y especulaciones, al final, los rumores de boda, no se materializaron. No hubo campanas de boda, no hubo fiesta, no hubo sí acepto. La supuesta novia, cuyo nombre se mencionó en los medios, no apareció en escena. Y poco a poco el huracán mediático se fue calmando. Este episodio nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza de la fama y la especulación. La vida de una celebridad no es un cuento de hadas, sino una realidad compleja, llena de desafíos y presiones. La exposición mediática constante, la necesidad de mantener una imagen pública, y la dificultad para proteger la privacidad son algunos de los obstáculos que deben superar. La decepción de los fans, la frustración de los medios de comunicación y la presión que enfrenta la propia celebridad son las consecuencias de los rumores falsos. Y aunque a veces el drama vende, la realidad es que estas situaciones pueden tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de las personas involucradas. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué aprendió Can Yaman de esta experiencia? Y lo más importante, ¿qué nos enseña a nosotros como espectadores y fans? Yo creo que la lección más importante que Can Yaman nos da, es la de aprender a priorizar la privacidad. En el mundo de las celebridades, la exposición mediática es inevitable, pero también es importante saber cuándo y cómo proteger la vida personal. Quizás tras experimentar la vorágine de los rumores y la invasión de su privacidad, Can Yaman haya decidido ser más cauteloso y reservado en cuanto a su vida amorosa. Y honestamente creo que es una decisión muy sabia. La protección de la privacidad se ha convertido en un tema fundamental en la era digital. La constante exposición a las redes sociales, la facilidad para compartir información y la falta de control sobre nuestros datos personales hacen que sea difícil proteger nuestra intimidad. Las celebridades que viven bajo el escrutinio público constante son especialmente vulnerables a la invasión de su privacidad. Aprender a proteger la privacidad implica tomar decisiones conscientes sobre qué información compartimos y con quién la compartimos. Implica ser críticos con las redes sociales, evitar la sobreexposición y aprender a establecer límites. Y sobre todo implica recordar que la privacidad es un derecho fundamental. Además, este episodio nos demuestra cómo las redes sociales pueden amplificar la información, tanto la verdadera como la falsa. Un rumor puede convertirse en una verdad a medias, y un simple malentendido puede generar un drama mediático. Es importante, como consumidores de información, ser críticos y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Hay que verificar las fuentes, contrastar la información, y no creer ciegamente en todo lo que vemos o leemos en Internet. El pensamiento crítico se ha vuelto una habilidad esencial en el mundo digital. La proliferación de información, la facilidad para crear noticias falsas y la manipulación de la opinión pública hacen que sea imprescindible analizar la información de manera objetiva y rigurosa. Desarrollar el pensamiento crítico implica cuestionar la información, verificar las fuentes, identificar los sesgos y analizar los argumentos. Implica también ser conscientes de nuestras propias creencias y prejuicios, y estar dispuestos a cambiar de opinión si la evidencia lo justifica. Pero más allá de los rumores de boda, lo que realmente me interesa es la evolución personal de Can Yaman.
Es un actor talentoso y carismático, pero también es un ser humano, con sus emociones, sus inseguridades y sus propias experiencias de vida. Tras el supuesto drama amoroso CRE. O que Can Yaman ha aprendido a priorizar su felicidad y bienestar. Ha enfocado sus energías en su trabajo, en sus proyectos y en su desarrollo personal. Y eso, creo, es lo más importante. En lugar de dejarse llevar por la presión mediática y las expectativas de los demás, ha elegido ser fiel a sí mismo y a sus propias necesidades. La autenticidad es un valor fundamental en la sociedad actual. Vivimos en un mundo donde la imagen pública, la apariencia y las expectativas sociales a menudo priman sobre la verdad y la honestidad. Ser auténtico implica ser fiel a uno mismo, a nuestras propias creencias y valores, y a nuestras propias necesidades. Priorizar la felicidad y el bienestar es un acto de valentía en un mundo que a menudo nos exige cumplir con expectativas externas. Implica tomar decisiones que nos hagan sentir bien, rodearnos de personas que nos apoyen y cuidar nuestra salud mental y emocional. Y esto, para mí, es la verdadera lección que podemos extraer de esta historia. Can Yaman, al final del día, es una persona que busca la felicidad, el amor y la realización personal. Y creo que a pesar de los altibajos, está en el camino correcto. Además, la experiencia vivida le ha servido para fortalecer su carácter y aprender a gestionar la presión mediática de manera más efectiva. Ha aprendido a filtrar la información, a proteger su privacidad y a no dejarse afectar por los rumores y las especulaciones. Y eso, sin duda, es un gran logro. La resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y salir fortalecido de las experiencias difíciles, es una cualidad esencial para el éxito y la felicidad. Las celebridades, que a menudo enfrentan presiones y críticas constantes, necesitan ser especialmente resilientes para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Desarrollar la resiliencia implica aceptar las emociones negativas, aprender de los errores, buscar apoyo en los momentos difíciles y enfocarse en el crecimiento personal. Implica también ser capaces de adaptarse a los cambios y mantener una actitud positiva frente a la vida. Y hablando de proyectos, no podemos dejar de mencionar la increíble carrera de Can Yaman. Ha participado en numerosas producciones que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Sus actuaciones son impecables y su compromiso con cada personaje es evidente. La dedicación y el esfuerzo son claves para el éxito en cualquier ámbito de la vida, y la carrera de Can Yaman es un claro ejemplo de ello. Su éxito no es solo una cuestión de talento innato, sino también de trabajo duro, disciplina y compromiso con su profesión. El talento, la pasión y la dedicación son ingredientes esenciales para el éxito en el mundo del espectáculo. Can Yaman ha demostrado tener todos estos elementos, y su trayectoria profesional es un claro reflejo de ello. Pero lo que realmente me fascina es su capacidad de reinventarse y de aceptar nuevos desafíos. No se conforma con la fama, sino que busca constantemente evolucionar y crecer como actor. Y eso, señoras y señores, es digno de admiración. La adaptabilidad y la búsqueda constante de nuevos desafíos son características esenciales para el crecimiento personal y profesional. Can Yaman ha demostrado ser un actor que no se conforma con el éxito, sino que busca constantemente nuevos retos y oportunidades para evolucionar y crecer. La capacidad de reinventarse, de aceptar nuevos desafíos y de buscar constantemente el crecimiento personal es una cualidad fundamental para alcanzar el éxito y la felicidad en la vida. Su trayectoria es un ejemplo de cómo la perseverancia, la dedicación y la autenticidad pueden llevar a una persona a alcanzar sus sueños. Can Yaman ha sabido construir una carrera sólida y respetada, y su futuro profesional promete ser aún más brillante. Así que, volviendo al tema central, ¿qué podemos concluir? Los rumores de boda, al menos por ahora, quedaron en eso, rumores. Pero más allá de la especulación, lo importante es la lección que podemos extraer de esta historia. Can Yaman nos enseña la importancia de la privacidad, de la autenticidad, y de priorizar nuestra propia felicidad. En resumen, la historia de Can Yaman nos deja varias lecciones valiosas. Nos enseña la importancia de proteger nuestra privacidad, de ser críticos con la información que consumimos, de priorizar nuestra felicidad y bienestar, y de ser auténticos con nosotros mismos. Y a pesar de las adversidades, su trayectoria demuestra que es una persona resiliente, que sabe adaptarse a los cambios y que no se rinde ante los obstáculos. Su éxito no es solo una cuestión de talento, sino también de esfuerzo, dedicación y sobre todo, de mantenerse fiel a sí mismo. En definitiva, la historia de Can Yaman nos recuerda que, detrás de la fama y el glamour,
hay una persona que busca la felicidad y la realización personal. Y que a pesar de los altibajos, es posible alcanzar nuestros sueños si nos mantenemos fieles a nosotros mismos y nos esforzamos por crecer y evolucionar. En el mundo de la farándula, donde la imagen pública a menudo eclipsa la realidad, es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus miedos, sus inseguridades y sus propias experiencias de vida. Y que al final del día, todos buscamos lo mismo, la felicidad, el amor y la realización personal. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció toda esta historia? ¿Creen que Can Yaman ha aprendido una valiosa lección? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos y saber qué piensan ustedes. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.